Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián que rodea y defiende a todos los que le temen. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, hemos venido aquí en el día de hoy a alabarte, pero también hemos venido a buscar una palabra personal que venga de parte de ti. Por favor, Señor, háblanos. Pero más que eso, te pedimos que cuando tú nos hables, danos la valentía de poner en práctica aquello que tú nos has hablado. Desde el mismo momento, yo oro en el nombre de Jesús para que la presencia de tu Espíritu Santo se siga manifestando en este lugar. Oro por liberación, oro por respuestas, oro por puertas abiertas, oro por caminos en medio de lugares donde no hay, para las personas que están aquí y los que nos miran. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esto yo lo he contado otras veces, pero no en el contexto que lo voy a decir ahora. Hace muchos años, cuando yo tenía 14 años, que estudiaba en la secundaria, yo estudié en un colegio vocacional llamado Instituto Técnico Salesiano, ITESA. Estudiaba de 8 a 4:30 de la tarde, mientras todo el mundo estudiaba hasta el mediodía. Yo estudiaba ese horario porque estaba haciendo una carrera técnica al tiempo que hacía y completaba la secundaria. Y el trabajo intenso de las materias adicionales eran para que si tú querías pasar, no podías acostarte nunca más temprano de la medianoche o la 1 de la madrugada completando todas las asignaciones. Y los sábados era trabajar hasta las 5 de la tarde haciendo trabajos y asignaciones para poder pasar. Y en medio de todo aquel sacrificio, mi papá me habló un día y me dijo: a partir de ahora, luego cuando salgas a las 4:30, vas a empezar de 6 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes, a estudiar inglés en una universidad. Yo le dije: eso es imposible, es demasiado sacrificio, yo no puedo hacer eso. Y él me dijo: eso es difícil, pero no es imposible y tú lo vas a hacer, punto. Así comencé y duré 2 años estudiando inglés intenso. Y como he contado otras veces, cuando comencé a trabajar en la compañía de teléfono, se abrió la oportunidad de viajar fuera del país para hacer un entrenamiento que duraba 2 meses. Y yo fui elegido, entre otras cosas, porque mucha gente de mi departamento no hablaba inglés. Eso me dio la oportunidad. Y el punto que quiero resaltar aquí es el siguiente. Dice la palabra de Dios que hay sabiduría cuando una persona aprende de los errores de otros. Hay sabiduría cuando uno se lleva de consejos. Cuando una persona se lleva de consejos, evita el largo camino que tienen que pasar o que tenemos que pasar muchos para aprender lecciones que son necesarias para nuestra vida. La semana pasada
hablamos sobre el tema mientras Él vuelve. Hoy vamos a hablar sobre el tema mientras Él vuelve, aprende de los errores de los demás. Mientras Él vuelve, aprende de los errores de los demás. Y esta enseñanza de hoy va a estar basada en una porción de la carta que Pablo escribió al pueblo de Corintios. Y está registrada en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Y voy a leer a partir del verso 1. Pero antes de eso, Willy, un abrazo, hermano. Mucho gusto de verte. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1. Dice: Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Oiga lo que está diciendo. No se olviden. No se olviden. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Estamos hablando de 2 millones de personas que fueron lideradas por Moisés. Y lo que está diciendo aquí es que todos al mismo tiempo fueron guiados por la misma guía, todos. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaban con ellos, y esa roca era Cristo. Aquí hay un tema mientras estoy leyendo. Dice todos, 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 todo el tiempo. O sea que todo esto que Dios estaba proveyendo durante la travesía en el desierto fue dado para todos, no solo para unos cuantos. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Wow. Todos fueron bautizados, todos fueron guiados, a todos se les dio a beber de la misma agua. Pero aquí pone un pero. Y dice que aunque todos fueron guiados, la gran mayoría murió en el desierto. Mi esposa, Idelka, leía un pasaje que a nosotros nos cautivó durante esta semana, Deuteronomio capítulo 30. Cuando Dios dice: he aquí que yo te presento 2 caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. Y esos 2 caminos, esas 2 opciones, Dios se la presentó a todo su pueblo, a todos sin excepción. Y a todos les dio, como nos da a nosotros, la libertad de elegir, de escoger, o vida o muerte. Y Dios dice que para seleccionar el camino de la vida, dice qué es lo que tenemos que hacer. También dice lo que hacemos que nos lleva al camino de la muerte. A todos. Y deja que tú y yo tomemos la elección. Y esa elección no es de un domingo. Esa elección no es solamente cuando usted aceptó a Jesús. Esa es una elección que nosotros tenemos que hacer todos los días. Diario. Incluso durante el día, nosotros vamos a ver situaciones en las que tenemos que elegir o vida o muerte. Y el camino por el que vamos a transitar depende de la decisión que nosotros tomemos. Y esto mismo está pasando aquí cuando Pablo está hablando de un evento que pasó hace mucho tiempo. Todos fueron guiados, a todos se les dio la oportunidad. Todos tenían el mismo líder. Sin embargo, muchos no llegaron a la tierra prometida y murieron
en el desierto. Dice el verso 6. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Todo aquello que ocurrió antaño sucedió, dice Dios, como una señal para nosotros aquí y ahora, como una advertencia para que no tomemos las decisiones que ellos tomaron y que provocó que murieran en el desierto. Dice, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversas pasiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. De nuevo, verso 11. Esas cosas sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y aquí viene algo muy importante. Tan importante que yo quiero que usted deje de escribir para escuchar este verso. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Si tú piensas que porque vienes a la iglesia, porque saca tiempo para estar con Dios, porque tú eres pastor, porque tú eres líder. Si tú piensas que porque tú adoras o oras y el Espíritu Santo responde a tu oración y a tu adoración, dice la Escritura, ten mucho cuidado con el orgullo de pensar, eso no me va a pasar a mí. Y eso ocurre cada vez que dentro de la iglesia de Cristo alrededor del mundo ocurre un escándalo porque alguien pecó, porque alguien conocido cayó. Todo el mundo peca todos los días. Todo el mundo mete la pata. Pero cuando le ocurre a un líder que todo el mundo conoce, entonces como que afecta a mucha gente. Y él dice, ten mucho cuidado cuando tú veas el pecado de otra gente, aunque no sea famoso. Ten mucho cuidado con el orgullo que te lleve a pensar, eso lo hicieron ellos, pero a mí no me va a pasar. De hecho, la respuesta más sabia, cuando uno ve el pecado y la consecuencia en otro, es caer de rodillas y pedirle perdón y misericordia a Dios para que no nos deje caer en tentación. Las tentaciones que enfrentan en su vida. ¿Cuántos enfrentan tentaciones? Levanten la mano. ¿Cuántas personas enfrentan tentaciones? Muy bien. No son distintas de las que otros atraviesan. Lo que te tienta a ti también le pasa a muchas personas. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. El verso 6, vuelvo, dice, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos, no hagamos lo malo. La forma más alta de gobierno que existe es el autogobierno. Es más difícil autogobernarme que gobernar a otros. A la forma más difícil de gobierno, Dios le llama en la Biblia dominio propio.
esa es la forma más difícil de gobierno. Cuando una persona ejercita el dominio propio, el control interno que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, porque ya no somos esclavos del pecado. Cuando yo ejercito el control interno, tengo menos necesidad de ejercer el control externo. La falta de dominio propio conduce a la gente a la desobediencia. Y la desobediencia conduce a la gente a muerte espiritual. Cuando uno muere espiritualmente, uno experimenta como que el Espíritu Santo no le habla, no te guía, y hay un peligro. Si eso continúa, la persona corre el riesgo de confundir las cosas y a lo malo llamarle bueno y a lo bueno llamarle malo, como le pasa a mucha gente hoy en día, incluso dentro de la iglesia. Es de personas sabias, cautas, cuidadosas, mirar los errores de otros para decidir no transitar por esa senda. Hace unos meses atrás yo converso con muchos de los jóvenes, pero conversaba con uno que Dios me dijo, habla con él. Y yo lo hablé después de un servicio, de la nada, siéntate aquí. Y le dije, mira, ten mucho cuidado con lo que tú haces. Tú puedes engañarme a mí, puedes engañar a mucha gente, pero a Dios tú no lo puedes engañar, porque Dios ve todo lo que tú estás haciendo. A ti se te dio una instrucción de que no hicieras ni esto ni aquello. Mucho cuidado con hacerlo a escondidas. Dice que porque nadie te está viendo, Dios te está viendo. Y luego me enteré que esa persona dijo, yo no quiero que a mí me pase lo que le pasó a una persona muy cercana a esa persona, que hoy está pagando grandes consecuencias por decisiones que tomó al no ejercer el dominio propio. Este pasaje indica o señala 5 cosas que impiden que tú cumplas con el propósito de Dios en tu vida. Este pasaje habla de 5 cosas. Hay muchas más, pero en el pasaje aquí, la palabra señala 5 cosas que se señalaron que hizo el pueblo de Dios, que impiden que una persona llegue a la tierra prometida. La semana pasada hablamos en el contexto del pasaje de Lucas 19, del 11 al 27. ¿Recuerdan? Para el que no estuvo aquí, lo que hablamos fue, llegada la hora de Jesús ir a la cruz, dice que él salió donde estaba, pasó por Jericó y antes de entrar sanó a un ciego llamado Bartimeo. Luego entró en Jericó y sanó la casa de Zaqueo. Luego salió de Jericó y se fue entonces a Jerusalén. Pero mientras iba, le contó una parábola a sus discípulos, porque ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar inmediatamente cuando Jesús fuera a Jerusalén. Y él quería desmontarlos de ahí. Él quería que ellos entendieran que no se trataba de un reino político, sino de un reino mucho más grande que cualquier reino de la tierra y que no iba a empezar necesariamente ahora. Y la historia, no la voy a leer, Lucas 19, usted la puede leer, verso 11, habla de, él contó una historia. Un hombre se fue a una tierra lejana a ser coronado rey. Cuando se fue, agarró a sus siervos y repartió con ellos, dice minas, otro dice dinero, etcétera. Pero les repartió a ellos y les dijo, vayan en lo que yo vuelvo. Y cuando él regresó, pidió cuentas. Le pidió cuenta de todo lo que le había dejado. Uno dijo, Señor, de lo que tú me diste lo multipliqué por 10. Aquí está, buen siervo, ven y entra. Como lo hiciste en lo poco, ahora gobierna a toda la República Dominicana, en el planeta. Al otro le dijo, de lo que tú me diste lo multipliqué por 5. Buen siervo, ahora a ti te toca gobernar a Baní.
Y hubo uno que dijo, no, me dio miedo y lo enterré. Ese es el contexto. Entonces, Dios nos llama a nosotros a ocuparnos de lo que tenemos que hacer mientras Él regresa. Y de lo que tenemos que hacer tiene que ver con tomar lo que Él nos ha dado, darle el mejor uso posible para que sea multiplicado y produzca fruto. Eso tiene que ver con tus zapatos, con el bolígrafo que está en tu casa, con tu vehículo, con tu dinero que está en el banco, con las conexiones que tú tienes, con las oportunidades que se te presentan. Todo lo que tú recibes viene de Dios. Tú no lo tienes porque eres inteligente o porque estudiaste. Nada de eso tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Dios lo puso en tus manos y Él te va a pedir cuentas. Entonces, aquí en esta historia hay 5 cosas que le impidieron a muchos que murieron en el desierto ocuparse de lo que Dios le había dicho, y por eso no llegaron a la tierra prometida. Las voy a mencionar rápido, pero me voy a enfocar solamente en una. Estas cosas son, número 1, la codicia. La codicia tiene varias características. El enfoque está en mí. Quiero. Yo soy la única persona que existe en el mundo. Y la meta es conseguir lo más que yo pueda. No me importan las otras gente. Segundo, la idolatría. La idolatría es un trastorno, un problema de prioridades. Todo lo que un ser humano pone primero que a Dios, eso que pone es un ídolo. Número 3, la inmoralidad sexual. Número 4, tentar a Dios. Eso es poner a prueba su paciencia, cuestionar su propósito. Pero si tú me llamaste a esto, ¿por qué a aquel tú le das más que a mí? Eso es envidia, pero eso es tentar a Dios, ese tipo de pensamiento. Y número 5, murmuración. Todas estas cosas impidieron que ellos entraran en la tierra prometida y fueron muertos en el desierto. Y como dice, esas cosas fueron escritas para que tú y yo en esta generación pudiéramos aprender y decidir diferente. Porque Dios quiere, vuelvo y repito, que en lo que Él va, mientras Él está y regresa por segunda vez, Dios quiere que tú te ocupes de aquello a lo que Él te ha llamado. Él no quiere que tú te ocupes del llamado de José Gabriel. Él no quiere que tú te ocupes del llamado que tiene Willy Piña. Él no quiere que tú te ocupes del llamado de Lisa o de Brenda. Él quiere que tú te ocupes del tuyo. Pero para yo descubrir el mío, yo tengo que dejar de fijarme en el otro y poner atención en oración, en tiempo de soledad y preguntarle al Señor, dime qué es lo que tú quieres conmigo en general, pero si tú no quieres revelármelo, por lo menos dime lo que tú quieres que yo haga hoy. ¿Qué tú deseas que yo haga hoy? Y ellos iban a una tierra prometida y no entraron. Ahora, ¿cuál es tu tierra prometida? A nivel general, todo lo que dice la Biblia de la tierra prometida de Canaán no es más que una sombra. ¿Saben cuál es la tierra prometida? Cuando nosotros aquí en la tierra estemos gobernando con Jesús, cuando Él venga por segunda vez y elimine a Satanás y toda la maldad en este planeta. Esa es la tierra prometida. Mientras tanto, todo lo que ocurre aquí en la tierra es simplemente una sombra de lo que ha de venir. Pero aquí en la tierra, a nivel individual, tú tienes una tierra prometida. Tú naciste y vas a morir para que en ese pequeño de tiempo tú cumplas con algo para lo que Dios te hizo nacer. Y de eso Él te va a pedir cuentas. Y en ese tiempo tú tienes que ocuparte. ¿Cuál es tu tierra prometida? Por ejemplo, hay personas que fueron llamados para ser pastores de iglesia, pero hay otros que no. Hay personas que fueron llamadas y preparadas para trabajar con personas que han violado la ley, han caído presas y luego que salen no saben qué hacer con su vida. Hay personas que han sido llamadas para eso. Hay personas que han sido llamadas para ponerle la mano a la cabeza a mucha gente mientras le lavan la cabeza en un salón de belleza, porque Dios ha puesto algo en esas personas para bendecir, sin ellos darse cuenta.
¿Cuál es tu tierra prometida? Hay personas que Dios ha llamado al gobierno. Y aunque no quieran, Dios los ha llamado ahí porque necesitan que sean luz. Antes se decía, el que va al gobierno está endemoniado. Estar en el gobierno es del diablo. Yo no me meto en eso. Pero si tú no te metes en eso, le vas a dejar entonces el curul, la posición, a los impíos para que ellos decidan de acuerdo a la maldad que está en su mente. Hay personas que fueron llamados a la política y hay otros que no. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Cuál es la tuya? Dios quiere que te ocupes, que dediques a hacer el máximo con lo que Él te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué tú tienes? Tienes una familia, tienes hijos. Dios te ha dado la capacidad para hacer cosas. Oigan bien, Dios nos capacita. Dios te ha capacitado. Pero el hecho de que tú tengas la capacidad de hacer algo no significa que tú vas a tener la habilidad para hacerlo. Me explico. La capacidad es todo lo que Dios te ha enseñado hasta ahora en tu vida. Porque lo leíste, porque lo escuchaste, porque pasaste trabajo. Pero la habilidad de utilizar lo que Dios te ha dado depende de tus decisiones. Depende de tu dominio propio. Depende de lo que tú vas a decidir hacer hoy. Depende de que tú decidas, como decía Idelka, elegir la vida. Y la vida se elige únicamente cuando yo me dedico, sea hombre, mujer, con hijo o sin hijo, cubano, dominicano, puertorriqueño, mexicano, dueño de empresa o empleado. Cuando yo me dedico a hacer una sola cosa. Y antes de decirlo, yo quiero hacer una pregunta retórica para todos y luego les voy a decir. La pregunta es, si yo o alguien te preguntara, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué tú me dirías? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Sin entrar en detalles. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Mi propósito, el mío, es todos los días hacer lo que a Dios le agrada. Y eso toma diferentes formas. ¿Cuál es el tuyo? Hacer el máximo con lo que Dios me ha dado no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que a Dios le agrada. Muchos se meten en problemas porque deciden en base a lo que quieren. Y muchas veces lo que tú quieres y yo quiero no coincide con lo que a Dios le agrada. Por eso la persona sabia, antes de tomar cualquier decisión, en vez de dejarse llevar por las pasiones y por las emociones y por lo que quiere, tiene que desarrollar el hábito todos los días de preguntarle a Dios si a Él le agrada eso o no. Y ese es un hábito que no todos tenemos. No lo tenemos porque como esa gente de la que habla Pablo en Corintios, se dejaron llevar de la codicia, de la lujuria. Wow, esa muchacha me cae bien, me miró bien, entonces busco una tienda o un arbusto y me acuesto con ella, porque ellos estaban en el desierto. ¿Quién te ha dicho a ti que porque tú veas a una muchacha que se ve bien y ella esté de acuerdo en acostarse contigo, quién te ha dicho a ti que a Dios le agrada que tú te acuestes con ella? Eso es fornicación. Dicho sea de paso, les había dicho a ustedes. Nunca le he dicho, ¿verdad que no? La fornicación es sexo fuera del matrimonio y eso es un pecado, a Dios no le agrada. ¿Cuál es el propósito de tu vida?
Dios quiere que tú te ocupes, pero cuando no ejercitamos el dominio propio, esto va a minimizar tu habilidad de hacer lo que a Él le agrada. Porque tu mente va a estar metida en lujuria. El pecado nubla tu capacidad de entender lo que a Dios le agrada. El maligno, Satanás, quiere que tú no te ocupes de lo que Él te ha dado. Él va a hacer todo lo posible, mandándote misiles de tentación todos los días, para que tú tomes lo que Dios te ha dado y tú lo entierres. Y no arriesgues nada. Como hizo la tercera persona, el siervo número 3, de que cogió lo que Dios le había dado y lo enterró. ¿Qué significa enterrarlo? Significa no usarlo, no ponerlo a trabajar, no usar lo que Dios te ha dado, talentos, habilidades, conocimientos, oportunidades. Por ejemplo, hay gente dentro de la iglesia que entiende muy bien esto. Están en el gobierno, por ejemplo. Y en el gobierno ellos saben que estar en el gobierno es estar en una puerta que abre el acceso a un lugar de influencia. ¿Y saben qué hacen ellos? Que buscan la forma de que Dios entre por esa puerta. Ejemplos, hace más de 5 años, una hermana nuestra, la diputada Isabel de la Cruz, abrió la puerta para que nosotros entráramos en el Congreso y tenemos 5 años orando casi todos los miércoles y predicando la palabra de Dios. Eso es utilizar la influencia que Dios le ha dado para que se haga algo de Dios. Eso ayuda a avanzar el reino. Hace como 3 años, una persona, sin saberlo, utilizó su influencia, Iván Ruiz, en el show del mediodía, y dijo: yo quiero que usted venga aquí a orar todos los días. Yo no puedo todos los días. Pues venga un día, fui un día. Luego me dijeron: venga otro día, fui un segundo día, y lo he dejado hasta ahí. Pero un programa nacional, de alcance nacional, fuera e internacional, ellos dicen, y no comenzamos este programa sin ponerlo primero en manos. Ellos no saben lo que están diciendo. ¿Sabes lo que significa eso? Sin ponerlo en manos de Dios. Y ahí se abre el programa, primero poniéndolo en manos de Dios. ¿Sabe qué ha pasado? Que mucha gente ha sido tocada y está siendo tocada más de la que nosotros podamos imaginar. Pero ¿qué tú estás haciendo con los talentos tuyos? Ese talento, esa oportunidad de tú abrir puertas. ¿Cuántos empresarios hay aquí que como dueños de su negocio hacen que su negocio se ore todos los días? Yo conozco muchos que no oran y yo le pregunto: ¿y por qué no? Dice: bueno, porque eso puede ser correcto. Pero tú eres el dueño, por Dios, de ese negocio. Dios te puso ahí para que tú decidas lo que está bien y está mal. ¿Por qué en tu negocio no se está orando, por ejemplo? ¿Por qué en tu negocio no se habla de Dios? ¿Por qué en tu negocio no se utiliza para que las personas que están en ese negocio conozcan de Dios? Porque este mundo es temporal. Esa gente han enterrado su talento, han enterrado eso que Dios le ha dado. ¿Qué tal el don de enseñar? ¿Qué tú estás haciendo con eso? ¿Lo has enterrado? ¿Qué tal tus finanzas que Dios te ha dado? Mío. Ofrenda, 100 pesos, 500 pesos. Déjeme decirle algo. Dios le ha dado a esta casa el honor y la potestad de amar a mucha gente. Y la gente se ama cuando tú sirves a las personas, cuando tú los visitas, cuando le das un abrazo, cuando le compras una receta, cuando le llevas una compra de comida. Y Dios nos ha dado el honor a nosotros de hacer eso. Y todo el que siembra en esta casa participa. Y ¿saben una cosa? Dios lleva contabilidad de todo eso. ¿Qué tú estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Porque mientras Él viene, tenemos que aprender de los errores de los demás. Dios mío, pero este tiempo sí vuela rápido. A pesar de todo eso, de que Jesús se fue, finalmente Él le contó a ellos esa parábola. Y luego Jesús llegó a Jerusalén. Y para que sigan, una de las cosas que hizo fue que fue al templo y comenzó a tumbar mesas y entró a latigazo a la gente. Y comenzó a confrontar
a los fariseos, a esos hombres que lo iban a crucificar de manera directa para provocarlos. Al principio él decía, no le digan a nadie porque no había llegado mi tiempo, pero en ese momento ya él estaba decidido, él sabía que tenía que ir a la cruz y no podía, imagínense eso, yo tengo que asegurarme, ¿tú te imaginas? De que me crucifiquen. Cuando lo que yo haría, yo personalmente, es que hablo bajito, a veces se le pasa. No, yo tengo que ser franco. Pero él no, él arremetió contra ellos. Y arremetió y arremetió. Luego subió al aposento alto. Y antes de subir al aposento alto, bueno, antes de entrar, le dijo a uno de sus discípulos, ve donde un señor que está en una franca y coge un burrito que está ahí y sácalo. Y si te preguntan, dile que es para el Señor. Ellos fueron, desataron al burrito y cuando se lo llevaban, hey, ¿para dónde ustedes van con eso? Si es un dominicano, le da un machetazo y después le pregunta. Ellos además tuvieron que decir, fue el Señor. Y como ellos conocían al Señor, dijeron, lléveselo. ¿No se quiere llevar la burra también? No, solamente el burrito. Y Jesús se monta, entra, y ustedes conocen la historia. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le tiraban palmas, le tiraban alfombras. Porque el rey había llegado montado en un burro, tal y como dijo el profeta. Un paréntesis. Luego ese burrito llegó a su casa. Mamá, si supieras. Dice, ¿ya qué pasó? Me ponían alfombras, me ponían palmas y me gritaban, y me gritaban, y me gritaban. La verdad que yo soy un burro bien importante. Y la mamá le dijo, no era a ti que gritaban, era el que estaba encima de ti, al que gritaban. Cuando una gente te diga cualquier cosa, yo quiero que tú sepas, en el mundo espiritual, lo que realmente está pasando, como me pasa a mí, ay, usted sí es bueno, ay, usted sí tal cosa. Y yo le doy gracias al Espíritu Santo, porque Él siempre me recuerda, eso no es a mí. Yo soy el burro. Eso es al que anda conmigo, porque por su misericordia Él ha decidido vivir dentro de mí. No pierdas eso nunca de vista, porque la gente lo que hace es que ve a Jesús en ti cuando tú decides caminar por donde Él anda. Entonces Jesús entra, habla, tumba mesas, acaba con la gente y decide entonces celebrar la Pascua. Él estaba ahí para celebrar lo que el pueblo celebraba, la Pascua. Y consiguieron un aposento alto y ahí entonces cenaron, partieron el pan, este es mi cuerpo, este es el vino, lavó los pies de los discípulos. Y entonces dice que cuando terminó la cena, Él se fue a Getsemaní. Y ahí Él hizo una oración que está registrada en Juan 17, les recomiendo que la lean. Y en Juan 17, en el verso 15, esto es Jesús hablando con su Padre. Él le dijo lo siguiente, no te pido, Juan 17, 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Dios, Jesús, sabe la condición del mundo, porque desde que Satanás quedó aquí, Él quedó en control de todo. El mundo es como Babilonia, todo se puede, droga, alcohol, lujuria, sexo fuera del matrimonio. Mientras más te acuestas con muchachas, más cool tú eres. Mientras más adulterio practiques y tus amigos lo saben, más hombre tú eres. Y Satanás sobándose las manos como una mosca. Pero en medio de esa realidad, Jesús oró al Padre y dijo, yo no te estoy pidiendo que tú los quites del mundo. Déjalos ahí. Pero por favor, protégelos del maligno. Para los que están locos porque Jesús los quite del mundo, el rapto, antes de eso no va a ocurrir. Los que estemos vivos vamos a tener que pasar por la gran tribulación. Y eso es una táctica de Satanás también metida para que la gente, porque mucha gente dentro de la iglesia
dice, canta, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Y se despreocupan y no se ocupan. Y no se están ocupando de lo que tienen que ocuparse mientras él se fue y vuelve. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros que estamos aquí en la tierra necesitamos ser protegidos del maligno? ¿Por qué Jesús tuvo que pedirle al Padre que nos protegiera de Satanás, del maligno? ¿No será que mientras estamos en el mundo, ocupándonos de aquello que Él nos mandó a ocupar, haciendo, diciendo, dando, decidiendo para que su reino avance, no será que nosotros representamos un peligro para el maligno? Y que cada vez que él se ve amenazado, ataca. Nosotros, toda persona que ha puesto su fe en Jesús y ha decidido la vida y por fe decide hacer las cosas como a Dios le agradan. No que hacen cosas para agradar a Dios, sino que por fe hacen cosas porque a Dios le agradan. Cada persona que elige eso es un peligro mortal para Satanás y sus planes aquí en la tierra. Y Jesús oró para que esas personas fueran protegidas. En el verso 11, bueno, antes de eso, cuando Satanás se enteró que Dios venía a la tierra en la persona de Jesús, intentó matarlo, porque Jesús representaba un peligro. Lo mismo hizo con Moisés, que es una sombra de esto. Moisés, se regó el rumor en Egipto de que los israelitas, que eran muchos, iban a ser un libertador, y el faraón mandó a matar a todos los hijos varones. Pero luego, en la época de Jesús, en la época que él nació, Herodes, Satanás, por medio de Herodes, se enteró y quiso evitar que Jesús naciera y mandó a matar todos los niños menores de 2 años. Pero Dios lo protegió mandándolo para Egipto por un tiempo. ¿Recuerdan todo eso? ¿Y qué era lo que pasaba? La Biblia dice en Juan 1, la luz había venido al mundo. A los suyos vino, pero ellos los rechazaron. Pero los que los recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. La luz vino al mundo y muchos la rechazaron, pero todo el que los recibió, Él le dio la potestad, el acta de nacimiento como hijo del Dios Altísimo. Y cuando Jesús caminó públicamente en la tierra, Jesús atacó un imperio sin soldados, sin guardias y sin espadas. Jesús vino a atacar el imperio de la oscuridad de Satanás aquí, y lo hizo con el arma nuclear más poderosa que ha existido y jamás existirá en todo lo que nosotros conocemos como creación. Y esa arma es el arma de el amor. Porque Dios es amor, y el amor se hizo carne, la palabra se hizo carne y comenzó a atacar la oscuridad con actos de amor, sanando a los enfermos, perdonando pecados. Hubo una mujer que tenía la menstruación por 12 años y ella recibió la revelación de que si tan solo tocaba un fleco de su manto sería
sana. Y se arrastró por el piso y se acercó a la luz, y la oscuridad de enfermedad que existía en ella se desvaneció al instante. Jesús es una amenaza. Mientras Él estaba aquí, era una gran amenaza, porque Él le arrebató miles de almas a Satanás. Pero aquí viene otra cosa más importante todavía. Dice en Lucas 19 que Él se fue para ser coronado rey. Ya no estaba aquí. Banda, suba. Pero en el verso 11 de Juan, oigan lo que Jesús dijo al Padre. Oigan esta revelación. Ahora me voy del mundo. Se fue la amenaza de la oscuridad para el mundo. Pero ellos se quedan en este mundo. Señor, yo me voy, pero Raúl se queda en Cuba. Señor, yo me voy, pero Raúl se queda en Santo Domingo. Señor, yo me voy, pero Isaac se queda en Santo Domingo. Señor, yo me voy, pero Lourdes se queda aquí en Santo Domingo, se queda en el planeta. Yo me voy, pero ellos se quedan. Yo me voy y ellos se quedan. ¿Y cuál es la relevancia de los que se quedan? De los que están en el mundo, que yo no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como estamos nosotros. En el verso 18, esa misma oración, Él dice: Dios envió a Jesús para destruir las obras de maldad aquí en la tierra. El Padre envió a Jesús. Pero en esta oración, mira lo que dice: así como tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío a ellos al mundo. Wow. Así como el Padre mandó a Jesús, ahora Él te envía a ti. En tu oficina, en tu negocio de salón. Él te envía junto con los obreros que trabajan contigo como ingeniero de obra. Te envía a ti como pastora. Ahora yo los envío al mundo. Y ese mundo, ¿sabe cuál es? La esfera donde tú te desenvuelves. La familia que Dios te ha dado. Los vecinos que están arriba o abajo en tu apartamento o al lado de tu casa. Los políticos con los que tú te codeas. Ese es el mundo. En otro lado Él dijo: he aquí que yo lo mando a ustedes como ovejas en medio de lobos. Wow. O sea, ustedes van a ir en medio de algo que es sumamente peligroso. Ya el Padre me envió para trastornar la oscuridad, pero Satanás no sabe lo que le espera, porque yo soy uno. Ahora yo me he multiplicado en ustedes, y así como el Padre me envió, ahora yo te envío a ti. Para que donde quiera que tú estés, tú trastornes la oscuridad, y no se queda ahí. No se queda ahí. Jesús dice: yo te envío como una oveja en medio de lobos, pero sé astuto como serpiente y manso como una paloma. No te impongas. El que tú hables más alto o des en la mesa no va a tener ningún efecto. Lo que tiene efecto es que cuando alguien te grita, tú te quedes callado. Lo que tiene efecto es que cuando alguien te maldice y te persigue y te ataca, tú respondas de corazón orando por esa persona. Lo que tiene efecto es bendecir a los que te maldicen. Es que no hay nada
nada en este mundo que sea más poderoso y más trastornador que cuando nosotros actuamos con amor. No hay nada más trastornador que cuando una gente te ha ofendido, ha abusado de ti físicamente o sexualmente, que tú respondas con: yo te perdono, yo te dejo libre, tú no me debes nada y yo te doy un perdón que tú no mereces, porque a mí me han perdonado sin yo merecerlo. Eso que Él me dio a mí, ahora yo te lo doy a ti. No hay nada más destructivo en esta tierra que ser manso como la paloma que representa al Espíritu Santo, que Él es quien te guía. Y cuando tú practicas y practicas y practicas hacerlo, llegará un momento en que va a ser parte de tu vida. Llegará un momento en que tú vas a poder decir, no retóricamente, sino porque está dentro de ti: es que ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí y a través de mí. Pero para eso tú tienes que ejercer dominio propio. Todos los días decidir, todos los días decidir. Y en Lucas capítulo 10, Él nos envía como oveja en medio de lobos. Dios le dio talentos, dice en otra parábola, dependiendo de la capacidad de cada quien. Todas las tareas son difíciles, pero hay unas que son más difíciles. El propósito de tu viaje de Cuba acá, Raúl, hijo de Dios, no es otro que escuchar estas palabras: yo te hice nacer en Cuba. Porque tú eres de los que yo les di 10 en vez de 5 o en vez de 2. Yo fui quien te puse ahí. Yo no te he abandonado. Yo no soy ignorante de los sufrimientos que tú has sufrido. Yo no soy ignorante del sufrimiento en tu corazón al ver familias que no tienen nada que comer en esa nación. Yo lo sé. Pero para sacar la mayor oscuridad, para redimir de la mayor suciedad, yo necesitaba hijos especiales para que estuvieran ahí, porque no todos podían hacer la obra. Por eso tú estás ahí. Y yo estoy contigo. Y la clave para desatar lo próximo que Dios va a hacer en esa nación a través de ti está en una llave que representa la mayor expresión de amor que se pueda dar. Esa llave se llama perdón. Y desde ahora tú tienes todos los días que dar una dosis de esa llave, perdonando a tu gobierno, perdonando a tus vecinos, perdonando a aquellos que tú con tanto sacrificio le predicas y luego te dan la espalda. Una y otra vez, no te canses, porque cada vez que tú lo haces estás sembrando una semilla, y esa semilla van a dar su fruto. He aquí que yo te digo, tiempo de perdonar y de romper la dureza de corazón que justificadamente y entendiblemente le puede venir a una persona que ha vivido y experimentado lo que tú has experimentado. Y la señal de que tú has salido de ahí
es que en las próximas alabanza y adoración tú vas a estar saltando y danzando como David, rodando en el piso, llorando como un niño. Porque no tienes que proteger tu corazón es mío. No tienes que protegerte de que te hagan daño. Yo te protejo. Dios te ha enviado a ti. Y Él te revela esta verdad. Y con esto termino. Jesús, hablando a sus discípulos en un momento en que los iba a enviar, dijo estas palabras. Lucas 10, verso 19. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Él no dijo sobre una parte. Él no dijo sobre 95%. Él dijo, te he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones, que son representaciones de demonios, y pueden aplastarlos. Nada les hará daño. Nada te hará daño. Ahora, Daniela, tú que estás parada, tú sabes cómo viene esa autoridad. Esa autoridad viene cuando alguien, a pesar de todas las tentaciones, ha decidido con el dominio propio: no lo voy a hacer porque a mi Dios no le agrada. Esa autoridad viene a los que obedecen. Esa autoridad viene a aquellos que tienen una relación íntima con Él. Esa autoridad viene a los que obedecen y le buscan todos los días en el lugar secreto y caminan hablando con Él todo el tiempo. Y momento a momento, en cada instante que se presenta una tentación, ellos hacen ejercicio del dominio propio y dicen no. Este mensaje era mucho más largo, pero tenemos que acabarlo aquí. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. La buena noticia es que si un día tú te levantas y en medio de las aflicciones, en medio de las presiones, en medio de los ataques, en medio del miedo y la desesperación, Dios te dice: tú puedes acercarte confiadamente. You can come boldly every time, any moment, to the throne of grace. Tú puedes acercarte confiadamente. Ya yo abrí el camino. Tú no necesitas de nadie. La belleza es que tú tienes acceso directo al Padre, donde hay socorro oportuno.